Hola, sean todos bienvenidos. Les saluda su amiga Blanca de este nuestro bello canal Una Mano Amiga. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a nuestro Padre Creador que nos ha dado ese aliento de vida para el día de hoy, que hemos disfrutado de un feliz descanso. Demos gracias por este momento tan maravilloso en este nuestro punto de encuentro. Hoy retomaremos nuevamente nuestro bello tema que tenemos sobre el amor propio, en base a este bello libro que vino a nuestro encuentro y es de Sara Espejo y 50 cápsulas de amor propio. Pero antes de dar inicio al tema de hoy, quiero compartirles una bella oración que se me hace muy motivadora para nuestro inicio de cada mañana, de cada día. Y se llama Tu saludo de la mañana. Señor, yo consagro mi vida a la causa del bien, al servicio tuyo y de la humanidad. Acepta mi ofrecimiento y toma toda mi vida. Dispón de ella de la manera que tú quieres, para lo que tú sabes. Te confío a mí mismo y a mis cosas en tus manos. Te confío todo lo que me atañe, para que se cumpla solo tu voluntad. Ayuda mi propósito, sostén mi acción para el bien. Refuerza mi constancia para siempre. Este es mi propósito para toda mi existencia terrena. Amén. Después de haber tenido esta bella oración, cuando yo la leí me gustó mucho porque digo, siempre por las mañanas, a veces dependiendo en cómo te despiertes, como en qué ánimo te despiertes, no siempre, yo soy honesta, no siempre todos los días me levanto con el mismo ánimo. Pero qué mejor que recordar que cada día, cada mañana, tenemos que obtener ese nuevo propósito, ese despertar y encontrar lo bello en él antes de que demos ese salto de la cama. Creo que ya el hecho de dar gracias al despertar y decir estoy aquí es un milagro y es algo que considero no debemos dejar pasar por alto. Dar gracias y ante todo pues pedir esa fortaleza a nuestro Padre Creador para emprender nuestro día y que conforme corra el día hagamos de ese día el mejor. Poder recuperar nuestro entusiasmo, nuestra alegría de vivir, de poder estar aquí y de poder, como lo que estamos haciendo ahora, tomarnos este momento para crecer, para aprender y para ser mejores que ayer. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por seguir estando conmigo, por seguir apoyándome.
por un punto lo digo así, apoyándome, pero en realidad, en el fondo de mí y lo que me hizo emprender este canal, no lo hice pensando en mí, solo en una pequeña parte, porque era algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, pero en realidad lo que yo quería era compartir, desear que los demás supieran que hay momentos en nuestra vida en que creemos que estamos solos, que nadie la está pasando como la estamos pasando nosotros. Y no es así. Habemos muchos que vivimos cosas similares. A veces pues sabemos no iguales, pero en apariencia sí. Y mi intención es aprender y aprender junto contigo. Así que este canal está hecho para todos nosotros. Es por eso porque te pido, si tienes algún comentario, comparte. Déjanos saber, no solo a mí, sino a todos nosotros que escuchamos estos mensajes, cómo te sientes, en qué te ayuda, qué te aporta de bueno a tu vida o al momento en que tú lo escuchaste. Sería algo muy beneficioso para todos nosotros que escuchamos este tipo de videos, de herramientas para la vida. Sería muy bueno que compartieras lo que tú piensas, lo que tú vives, para que te des cuenta que en la respuesta de los demás, te des cuenta que no estás solo, no estás sola. Habemos muchos que venimos aquí en el camino, detrás, delante y al lado tuyo, y venimos todos. Y tenemos que apoyarnos, alentarnos a que las cosas van a ser mejores y aprender de nuestros tropiezos, de tantas cosas que vivimos en la vida. Y pues, dicho esto, demos inicio a nuestra 11ª cápsula de este nuestro bello libro. Y el tema de hoy se llama El silencio a veces resulta la mejor respuesta. Todos tenemos personalidades diferentes. A algunos de nosotros nos costará más o menos reaccionar ante algo a través del silencio. En mi caso particular, la tendencia es hablar, decir, procurar que la otra persona entienda mi punto de vista, que analice lo que le digo o entienda con qué profundidad estoy mirando lo mismo que ella. Sin embargo, con el paso del tiempo me he dado cuenta de que muchas veces esa necesidad de expresarme correspondía a una intención de cambiar de alguna manera al otro, o quizás de querer que el otro se colocara mis lentes para ver la misma situación. Esto algunas veces tenía el efecto deseado, pero la mayoría de las veces no era así. Muchas veces terminé frustrada, molesta y desgastada por no poder hacer que el otro me entendiera, cambiara de opinión o simplemente se pusiera en mis zapatos.
Aprendí a drenar emociones de otras maneras y he perdido la necesidad de que el otro sepa lo que habita en mi cabeza, incluso cuando de él se trata. Ciertamente no debemos quedarnos con cosas atragantadas y resulta beneficioso buscar la manera de expresarnos, pero es prioritario entender que hay otras formas que nos permiten mover las energías internas. El efecto de nuestras palabras. Nuestras palabras muchas veces no tienen el efecto que deseamos sobre el otro, simplemente porque cada quien tiene una manera particular de ser y de pensar. Cada quien posee una cantidad gigantesca de programas a través de los cuales ve su vida y crea su realidad. El silencio no necesariamente tiene que ser visto como un castigo, por considerar que mi palabra tiene mucho valor como para dirigírtela. El silencio puede ser visto como la prueba de que hemos dejado de luchar. Es una muestra de que hemos decidido ceder al otro la libertad de ser sin ponerle un riel a su camino. Soltar el control implica, en algunos casos, guardar silencio, limitar nuestra necesidad de dirigir y decir qué ruta es la adecuada. Implica también que le estamos dando más importancia a lo que ocurre dentro que a lo que está pasando afuera. Muchas veces, por la necesidad de hablar, de llenar esos espacios que sentimos vacíos, solo decimos palabras inconvenientes o que no van a aportar algo positivo al momento. Establecer filtros. No podemos pretender controlar continuamente todo lo que decimos, pero sí resulta oportuno plantearnos algunos filtros y determinar si optamos por hablar o por guardar silencio. Entendiendo que si tomamos la primera opción, también será conveniente encontrar las palabras y el tono adecuado. No importa lo que esté ocurriendo, debemos procurar que lo que sale de nosotros sea lo mejor que tenemos para dar, que no nos quede el mal sabor y el arrepentimiento cuando pronunciemos palabras hirientes, incluso cuando éstas hayan estado cargadas de razón y de verdad. Procuremos siempre construir a través de lo que hacemos, incluso de lo que dejamos de hacer. De cualquier manera, lo que decimos y cómo lo hacemos hablará más de nosotros que de aquello a lo cual nos referimos. Aprendamos a utilizar el silencio. Ello requiere entrenamiento, pero una vez que lo aplicamos con la regularidad que los casos demandan, entenderemos toda la ganancia que hay detrás de esa ausencia de palabras. El silencio puede implicar madurez, sabiduría y mucha intención de preservar nuestra paz. Paradójicamente, el silencio es ese elemento que llama al otro a la reflexión e incluso a un cambio de actitud. Es decir, puede ser incluso un estímulo mucho mayor que el mejor de los discursos, pero está en nosotros ir desarrollando la habilidad para discernir lo más conveniente en cada momento. Qué tema tan interesante, ¿verdad? Porque en realidad sí, como ahora que estamos aprendiendo y
que estamos viendo lo que es el amor propio, yo digo que antes de que hubiéramos estado aprendiendo con este libro, lo digo por mí, pero te pido, analiza qué cambios has tenido después de venir escuchando estos temas. Y menciono esto porque en otro momento yo también, al igual que Sara, como ella dice, ella optaba por hablar. Y yo, aunque en un momento he mencionado que me quedaba callada, después con el tiempo, ahora yo recuerdo, yo tenía otra reacción, lo opuesto, que ahora decía, bueno, ahora ya no me voy a quedar callada, pero también lo reconozco, con los años después, no era el quedarme callada, sino en exaltarme en cuanto yo me sentía atacada. Y en realidad, pues sí, tuve, puedo decir, y lo reconozco, tal vez malas experiencias, porque el simple hecho a veces de la primer palabra que yo recibiera y me sintiera atacada, me exaltaba y terminaba hablando cosas, como nos dice aquí Sara, a veces incoherentes, sin sentido. Y digo sin sentido porque, pues digo, algunos, la mayoría de nosotros cuando estamos enojados, en realidad pues como que no analizamos del todo a veces lo que decimos, sino que nos dejamos llevar por el impulso, que era lo que pasaba conmigo. Y pues sí, después yo me di cuenta de que estaba en un error, no analizaba las cosas, era el simple hecho de que por coraje me puedo quedar callada, ahora también por coraje puedo gritar para que, pretendiendo yo, ¿verdad? Que no sentirme ya más atacada por la otra persona. Pero en realidad pues no, ni un lado ni el otro me fue conveniente para mí. Y ahora aquí, como nos enseña Sara, que sí, el silencio, tanto el silencio para analizar lo que está pasando, lo que esté pasando en un momento de mi vida, con, ya sea con una persona o con más, el siempre guardar esos segundos, podríamos decir, a veces en una discusión, ¿verdad? Para analizar qué es lo que está pasando, si de verdad es conveniente para mí el que yo hable, el dejar saber lo que quiero saber y el analizar cómo lo voy a hacer, cómo me estoy sintiendo yo y o simplemente guardar silencio, ya sea porque yo no estoy en mi mejor momento o la persona también. En esos segundos en que tú guardas silencio, el poder ver también la otra persona cómo se encuentra, que si hay, de verdad hay un sentido en que yo tenga que hablar o es mejor guardar silencio y calmarnos todos o las dos personas, ¿verdad? Dice, vamos a darles un pequeño análisis a esto. Dice, todos tenemos personalidades diferentes. A algunos de nosotros nos costará más o menos reaccionar ante algo a través del silencio. Pues sí, es lo que acabamos de mencionar. El hecho de tener cada quien su personalidad, puede ser que yo guarde silencio o pueda ser yo quien grite, ¿verdad? Y la otra persona haga lo contrario. Obviamente todos somos diferentes y tenemos reacciones diferentes. Como ya mencionamos que sí, algunos nos da por hablar, pero es ahora lo que tenemos que aprender y poner en práctica en cómo voy a decir las cosas.
Tenemos que reconocer también que tenemos el derecho de expresarnos, pero considero yo que ya cuando estamos en este camino y estamos con esa intención de aprender y de poder ser mejor, estamos adquiriendo cierta madurez, cierta sabiduría, una sabiduría interna que estamos intentando y que estamos queriendo conocer y poner en práctica. Es adquirir esa nuestra propia sabiduría interna, la que nos ayuda precisamente a analizar este tipo de situaciones en nuestra vida, de estos momentos en los que pasamos muchas veces. Por lo mismo que mencionamos que todos tenemos el derecho de expresarnos, lo mejor que podemos hacer nosotros también es nunca querer tener esa intención de querer hacer que cambie la otra persona o que vea las cosas tal y como yo las estoy viendo. Ya sabemos que todos somos diferentes y todos tenemos ese derecho de expresarnos y de ser como queremos ser. Y pues nunca ser esa persona que tenga que influenciar o manipular, porque pues eso no nos favorece a nosotros, porque pues simplemente siempre estaríamos en ese mismo punto, no avanzaríamos, siempre teniendo esa intención de influir en los demás. No, también a nosotros, si lo observas, nos mantiene estáticos. ¿Por qué siempre pretender que todo tiene que correr o ser alrededor mío tal y como yo quiero? La verdad no, son cosas que ya tenemos que analizarlas y verlas con mayor madurez, que ya no estamos en esos momentos, que tenemos y que tanto nosotros deseamos ser libres como los demás también lo quieren ser y nosotros aceptarlo también. En este punto donde mencionamos de querer siempre influenciar o manipular, si nos damos cuenta, si somos humildes con nosotros mismos y nos tomamos ese momento para analizarnos, nos vamos a dar cuenta de que sí, a veces cuando somos esas personas, ese tipo de personas que hayamos sido en un momento dado o que estemos siendo ahora, de querer siempre influenciar y manipular a los demás y de querer que siempre las cosas sean como yo digo, eso a la larga lo único que va a dejar con nosotros es una molestia, una frustración, y es algo que, como nos dice Sara, nos vendrá desgastando con el tiempo. Tal vez ahorita te recuerde algo esta frase y se me vino ahorita en la mente. Esa frase que tal vez tú hayas escuchado, eso de ¿quieres ser feliz o quieres tener siempre la razón? Te la dejo para que la analices, porque creo que viene muy de acuerdo a este tema que estamos tocando precisamente hoy. El enojo o la frustración que a veces también que viene con este tema, a veces cuando tenemos que guardar silencio o reconocer, no es el ahogarme con aquello que tal vez en un momento digo, no lo voy a decir. No es quedarme ahí con ello, como ella nos dice, quedarnos con las cosas atragantadas. En ese caso,
lo más aconsejable para nosotros es encontrar esa manera de drenar esa emoción. Y no precisamente contra mí, sino a favor mío. De que si estoy muy molesta, tal vez dice uno, quiero llorar, ¿por qué no? Me doy el permiso. Si con eso yo voy a sentir un alivio, lo hago. Pero analizar también esa frustración o ese enojo, el siempre estar continuamente soltando ese tipo de emociones, que no dejarlas, no permitir que queden ahí. Si en un momento dado, vamos a decirlo así, por un ejemplo, si estamos discutiendo con alguien, ¿verdad? Y bueno, yo analicé y me di cuenta de que la persona estaba muy exaltada, no comprendió, no entendió y yo me quedé con aquello. Está bien, lo analizo, lo asimilo y digo, bueno, yo no la voy a convencer. No piensa de la misma manera que yo. Entonces, digamos, podríamos hacer un drenaje de esa emoción. El decir, bueno, yo no soy ella. Él no es yo. Entonces, ¿cómo puedo ver este punto? Bueno, yo me conozco, yo sé quién soy. Nada en esta vida puedo permitir que rompa mi paz. El poder ver lo mejor en esa reacción. El que puedo pensar, bueno, tal vez la persona, no puedo esperar más porque la persona es como es, pero no por eso tengo que permitir que esa persona entre a mi espacio y venga a romper mi paz. Ya llegará el momento en que yo pueda hablar con esa persona, y si es alguien a quien no voy a, tal vez muy posiblemente no vuelva a ver jamás, con mayor razón tengo que soltar esa emoción. El decir, bueno, a lo mejor yo estoy mal, a lo mejor yo fui la que quise imponer esa razón que solamente era mía. Es siempre el ver y el analizar y el darme el tiempo para que esa emoción no se quede impregnada en mí. Ver esa parte buena de aquello siempre a favor mío. Ya cuando estamos en esto, no se trata de egoísmo. Se trata del saber que siempre tengo que cuidar de mí. De una manera o de otra, tengo que cuidar de mí. Ya sabemos de antemano que siempre tenemos que hacer lo mejor que se pueda.
Dejemos que cada quien haga su trabajo consigo mismo. Tratemos en la manera más posible de no entrar en juicios, porque en realidad los juicios hacen mucho daño. Hacen mucho daño para mí que lo hago, como para la otra persona también. Así que lo menos posible que tenga yo que inclinarme como a ese lado negativo que a veces nos lleva o nos arrastra el enojo, la ira, el resentimiento. Siempre estar muy alerta a todo ese tipo de emociones. Este tema da mucho para hablar, da mucho para dejar saber, de verdad. Es algo que tenemos que analizar mucho. Dice que el efecto de nuestras palabras, nuestras palabras muchas veces no tienen el efecto que deseamos sobre el otro, simplemente porque cada quien tiene una manera particular de ser y de pensar. Eso es algo que tenemos que tenerlo muy presente, para no hacer mío lo que no es mío, lo que no ha salido de ti. Si no te concierne, no lo tomes como tuyo. Déjalo pasar. Dejemos que esa nuestra sabiduría interna nos ayude a ver las cosas de una manera, como ya lo dice, sabias, mirarnos con amor, ser nobles con nosotros mismos y no permitir que cosas que salgan de otra persona nos hagan daño cuando sabemos que no nos concierne. Dice que cada quien posee una cantidad gigantesca de programas a través de los cuales ve su vida y crea su realidad. Y ante esto, tenemos que tenerlo presente que sí, de acuerdo a cómo los programas que tenemos y cómo vemos nuestra propia vida, dicen que todos vemos la vida, cada quien según el cristal con que lo mires. No pretendamos que los demás vean o piensen igual que nosotros. Eso es algo que nos puede ayudar mucho, precisamente para no colgarnos de cosas o engancharnos de cosas que no nos pertenecen. Que aunque otros en ese momento nos lo estén gritando a la cara es que no. Es que de acuerdo, dice uno, él ve la vida o ella ve la vida de esa manera, ese tipo de programación tiene y lo dejo pasar. No es sentirme superior, sino reconocer que todos tenemos nuestros propios procesos, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Respetemos el momento en que está viviendo esa persona así. Tal vez no le esté yendo no le esté yendo bien en su vida y por eso está teniendo ese tipo de reacciones. Y eso es algo que no es por nada más por decirlo, sino que nosotros mismos ya nos estamos conociendo y sabemos que al igual también cuando no estamos bien, tenemos reacciones de las cuales después a veces decimos, híjole, yo no sé ni cómo lo hice, ni por qué lo dije, o sea, no, estaba yo mal. Y precisamente eso es lo que nos debe ayudar a reconocer a los demás, ¿verdad? Y a sentir, como hemos dicho, esa compasión por los demás y también por mí. Dice que el silencio no necesariamente tiene que ser visto como un castigo, por considerar que mi palabra tiene mucho valor como para dirigírtela.
Algunas personas dirán, bueno, ¿por qué no me contestas, no? Eh, si estamos en una discusión o algo, pero no se trata de eso, ya lo hemos dicho, estamos analizando, estamos viendo y bueno, si decido quedarme callada es porque tal vez o pues simplemente no quiero discutir o quiero que en realidad escuches lo que estás diciendo o, o estás dando el, el permiso, se puede decir, a que los demás expresen lo que tienen que expresar. Y, y también yo no, el saber que no, en realidad no tengo ganas, dice uno, de luchar. O sea, podemos llevar y llevar esta plática o este encuentro de una manera más tranquila, más relajada y hacerlo mejor pacíficamente, ¿verdad? Em, Dice que soltar el control implica en algunos casos guardar silencio. Sí, ya lo hemos dicho, sí, el control sobre nosotros mismos. Dice que limitar nuestra necesidad de dirigir y decir qué ruta es la adecuada implica también que le estamos dando más importancia a lo que ocurre dentro que a lo que está pasando afuera. Sí, si estoy guardando silencio, bueno, eh, me estoy interiorizando, estoy dándome cuenta cómo me encuentro en ese momento, qué es lo mejor para mí. Pero también dice que si tú, dice, porque nos comenta, dice, muchas veces por la necesidad de hablar, de llenar esos espacios que sentimos vacíos, solo decimos palabras inconvenientes o que no van a aportar algo positivo al momento. Sí, o guardo silencio sabiamente, o si decido hablar, será tanto sabiamente como con esa madurez también. El darme cuenta de que lo que voy a decir eh, tiene que ser de una manera lo más posible amable, respetuosa y estar bien consciente de cada palabra que voy a decir para no herir o simplemente no tener que arrepentirme yo después por lo que haya dicho. Y al igual también, no porque voy a hablar y como nos dice ella, porque consideramos que decimos nuestras palabras llenas de verdad, vamos a soltar las cosas así como van. No, no, tampoco no es bueno porque empezando no es bueno para nosotros, empezando por ahí. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que todo cuanto damos, cuanto hablamos, cuanto pensamos de los demás, regresa a nosotros. Así que hablemos siempre de una manera respetuosa, eh, seamos humildes, humildes de corazón y si alguna verdad vamos a decir, eh, decirla de la mejor manera para que no hiera a la persona, sino todo lo contrario, la ayude. Eso sería en un caso de que dices no me puedo callar, necesito hablar. Bueno, hagámoslo de la mejor manera. Dice establecer filtros. No podemos pretender controlar continuamente todo lo que decimos. Bueno, ya lo hemos dicho. No podemos pretender controlar continuamente todo lo que decimos. Estamos aprendiendo mucho y sé que cuando queramos hacer ya poner en práctica esto, tal vez nos equivoquemos, pero poco a poco nos vamos a ir conociendo y vamos a poder tener
un ambiente mucho mejor para nosotros y para todas aquellas personas que conviven con nosotros. Estamos aprendiendo mucho y por eso es que tenemos que tener ese cuidado y ese silencio en nosotros para poder captar cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos. Es muy buen consejero el silencio. Podemos encontrar cosas maravillosas para nosotros. Dice que no importa lo que esté ocurriendo, debemos procurar que lo que sale de nosotros sea lo mejor que tenemos para dar. Eso también nos remarca ya lo que hemos dicho, que siempre tenemos que dar lo mejor. Por eso precisamente tenemos que hacer que esas virtudes en nosotros crezcan para poder precisamente tener cosas buenas para dar. Algo también que aquí tenemos, dice, aprendamos a utilizar el silencio. Ello requiere entrenamiento, pero una vez que lo aplicamos con la regularidad que los casos demandan, entenderemos toda la ganancia que hay detrás de esa ausencia de palabras. El silencio suele implicar madurez, sabiduría y mucha intención de preservar nuestra paz. No olvidemos que precisamente esa paz es la que sostiene esa balanza. Es el visualizarte como tú estás justo ahí en medio. Y quien sostiene la balanza precisamente es tu paz, que no se incline hacia un lado o hacia el otro. Siempre tratar en la manera posible de mantenerte en equilibrio, de precisamente encontrar en esos silencios la manera de poder emprender mejor mi vida, de poder encontrar buenas respuestas, buenas actitudes en nosotros mismos. La paz y el silencio son muy importantes en esto que nosotros queremos emprender ahora. Nos va a ayudar mucho a mantener nuestro equilibrio. Dice que el silencio es ese elemento que llama al otro a la reflexión. Una palabra más que nos deja saber que precisamente el silencio es ese elemento que llama al otro a la reflexión. Puede ser a la reflexión de aquella persona a quien yo me estoy dirigiendo o también en mí. Ese silencio siempre será favorecedor para todos nosotros. Y si nos estamos encontrando posiblemente en una discusión, y si yo estoy guardando silencio, muy posiblemente la persona que tal vez, ¿verdad? Ya sea que me esté agrediendo o me esté dando sus puntos de vista y que no está a favor mío y que posiblemente esté levantando la voz, pues yo al guardar silencio pienso yo que de cierto modo a la persona, si hay cierta madurez en él o en ella, puede ayudarlo a que en ese momento, en ese instante, reflexione sobre lo que está haciendo, sobre lo que está diciendo. O de otra manera también a mí, si tú estás viendo eso mismo,
te ayude a reflexionar. Y simplemente si estás solo, si estás sola y estás analizando esa situación que acabas de pasar, precisamente el silencio te va a llevar a la reflexión, ya que encuentres ese, ¿cómo podríamos decir? Ese punto tan delicado que me haya hecho sentir mal en algún momento, pero yo poder transformarlo de una manera sabia a favor mío o de la otra persona. Este tema nos dejó mucho. Me gustaría mucho a veces seguirlo analizando. Se me hace algo muy, muy importante, más cuando nosotros todos los días compartimos a veces con mucha gente, ¿verdad? En nuestros trabajos, pues donde sí claramente tenemos que estar en una comunicación continua todo el tiempo, y pues qué mejor que aprender estas bellas claves para nuestra vida, para tener una vida más relajada, más tranquila, más serena, y estar siempre, ¿verdad?, con esa claridad mental para llevar a cabo mi día. Lo último que podríamos decir es que dice, está en nosotros ir desarrollando la habilidad para discernir lo más conveniente en cada momento. Así es. Lo mejor para nosotros, y sabemos que lo mejor que hacemos para nosotros es también cuando llega ese momento en que nosotros compartimos, también siempre tener ese algo bueno que existe en nosotros y poder ofrecérselo a los demás, ¿verdad? El poder ser, como ya lo hemos dicho en otra ocasión, ser esa persona con la que nosotros queremos estar o con los que los demás quieren estar. Fomentemos la tranquilidad, la serenidad, el respeto mutuo, siempre en todos nosotros. Y pues bueno, demos paso a nuestro oráculo de hoy, que hoy tendremos cristales y ángeles. Demos gracias a Dios por este día, por este tema tan bonito, tan que me deja sin palabras. Estamos aprendiendo mucho y pidamos a Dios, ¿verdad?, porque todo este aprendizaje se quede con nosotros, no tan solo que se quede y llevarlo al olvido, sino que nos enseñe a cómo poder llevarlo en práctica continuamente en nuestra vida. Y pidamos a Dios ahora porque sus bellos ángeles dejen con nosotros un mensaje de reflexión, de ayuda, de apoyo, de esperanza para todos nosotros. Nuestra carta es agua marina y nos dice así: propósito vital divino. Confía en las señales y en tu propia guía interior, que te llevarán a un estado de satisfacción. Propósito vital divino.
precisamente en el amor propio es lo que hemos venido encontrando, ¿verdad? Esa manera de ser mejores, que es algo que con el tiempo precisamente nos lleva a esos estados de satisfacción que sentimos cuando nosotros empezamos a poner en práctica todo este aprendizaje, que, que sabemos que estamos haciendo algo bien, y eso nos hace sentir precisamente ese estado de satisfacción con nosotros mismos, de decir sí pude, sí lo estoy haciendo, sí estoy aprendiendo, y sobre todo estoy recuperando mi paz, ese amor hacia mí, ese respeto hacia mí. Mi entorno cambia. ¿Por qué? Porque precisamente estoy haciendo ese trabajo continuo conmigo. Precisamente porque ese dice que es un propósito, ese es el propósito de cada uno de nosotros. Como seres divinos que somos, ese es nuestro propósito en nuestra vida. Precisamente dice, confía en las señales y en tu propia guía interior. Eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Veamos qué nos quiere decir en el libro para tener el mensaje aún más completo. Dice, esta carta aparece en respuesta a tus preguntas sobre los próximos pasos a dar, sobre tu carrera profesional o tu camino espiritual, y sobre tu propósito de vida. Tu propósito es amar, pero la forma que elijas de expresar tu amor tiene que basarse en lo que a ti te encanta hacer. Por ejemplo, ¿te gusta escribir? ¿Contrastar tus opiniones con las de tus amigos? ¿Pasar un rato con los animales o en plena naturaleza? ¿Cocinar? ¿Ejercitar la creatividad? ¿Enseñar a los niños? ¿Trabajar en la curación o dirigir una investigación? Seguir los dictados de tu corazón te llevará en la dirección correcta. Y sí, puede que además tengas que utilizar la cabeza para trazar algún que otro plan y asociarte con otras personas que tengan una fuerza complementaria a la tuya. Dios y tu ángel de la guarda te garantizarán que el amor que sientes es un signo de que tu curso de acción actual es tu propósito en la vida. Así que si ahora lo que estás sintiendo te hace encender esa luz de amor que nace en ti, que ese mismo amor te impulsa a querer ser mejor, ese mismo impulso te llevará a hacer lo que tú amas hacer. En el plano de tu vida que tú elijas. Para ti, para tu familia, compañeros, para todas aquellas personas que están alrededor tuyo o cruzan por un momento en tu vida. Este amor es el que nos impulsa a ser mejores y precisamente es lo que nos lleva a hacer lo que amamos hacer. Y eso mismo no tan solo nos beneficia a nosotros, sino a todos los demás también. Y por último, pidamos un mensaje de nuestro bello oráculo de los ángeles de la guarda.
Veamos qué nos dejan para hoy también. Vamos a ver. Nos dejaron 2. Miren, de acuerdo al tema que leímos hoy, qué sincronía y cuánto amor para todos nosotros. Es la carta de expresión. Dice, expresa lo que sientes con claridad, amor y honestidad, sin miedo y sin juzgar. Di las cosas exactamente como son. Todo se arreglará cuando ante los demás expreses tus verdaderos sentimientos. Cree en el poder que tiene la vida para guiarte y sanar tus preocupaciones. La expresión individual es liberadora y sanadora. Aquí nos dice la expresión individual. Todos somos diferentes y todos tenemos ese derecho de expresarnos. Hagámoslo precisamente como ellos nos dejan saber, con claridad, amor y honestidad. Cuánta sincronía, ¿verdad? Dice la otra carta, coraje. Atrévete a ser diferente. Atrévete a equivocarte. Actúa, porque existes precisamente a través de la creación. En este mundo poblado de sueños, resultado del amor eterno, formas parte de la creación. Todo es posible. Lánzate y confía en ti mismo, porque solo así podrás ser honesto con los demás. Hagamos todo lo posible por ser auténticos, por ser, como ya sabemos, somos seres únicos. Y como también lo mencionamos, cuando nosotros estamos en este aprendizaje, va a haber ocasiones en que no hagamos las cosas del todo bien. Pero aún así, como ellos nos dicen, atrévete a equivocarte y actúa, que nada nos detenga. Simplemente démonos ese tiempo para siempre estar con nosotros y conocernos y saber cómo ha transcurrido nuestro día, qué puedo mejorar para mañana, qué no fue correcto tal vez el día de hoy y darnos ese espacio para conocernos diariamente, para poder ir haciendo las cosas cada vez mejor. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Este programa se hace con mucho amor, con todo el respeto para todos ustedes. Yo estoy aprendiendo también. Estamos aprendiendo todos juntos. Sé que este tema pudo haber dejado algo beneficioso para ti. Por eso te pido, comparte para que demás personas puedan llegar estas herramientas en su vida y puedan ayudarlos a que cada vez seamos más personas que estemos con esta intención de hacer de este mundo un mundo mejor, empezando con ese pequeño mundo que tenemos dentro de nosotros y en el cual habitan muchos de nuestros seres queridos. Ayúdame a compartir, regálame tu like. Si has llegado al final de este programa y no te has suscrito, si te gusta, suscríbete
para que cada vez que haya un nuevo tema aquí, llegue contigo en cuanto salga. Te mando un abrazo muy, muy grande. Y pido a Dios porque en tus silencios puedas llegar a ese encuentro de esa sabiduría interna que nos guía y sirve como faro en cada uno de nuestros días. Gracias y hasta pronto.